Mis queridos y amados hermanos, querida iglesia, Dios les bendiga, un gusto poderlos saludar. Y bueno, ya estamos listos, ¿verdad?, para iniciar con nuestro estudio el día de hoy, ¿verdad?, de segunda a los Corintios, en el capítulo número 1, versos del 8 al 10, ¿verdad? Y bueno, a modo de introducción, vamos a decir que Pablo tiene mucho que decir respecto a los peligros a los que Dios le había rescatado, incluso todas las amenazas personales de muerte que él llegó a tener y donde fue víctima precisamente porque él fue librado de todos los habidos y por haber de peligros, ¿verdad? Pero siempre con la mano divina de nuestro Dios. Y gracias a Dios que él fue librado, porque Dios tenía un plan perfecto de vida para él, y sobre todo que esto también le ayudaba para que él tuviera la oportunidad de predicar el evangelio en todo lugar. Por ello, él en su momento va a expresar en estos textos una gratitud en especial al Señor por ser liberado. Y dará gracias a los corintios, ¿verdad?, por las muchas oraciones que habían hecho por él en su favor, y que por ello también Dios le había librado y protegido al mismo apóstol Pablo. Fíjense bien cómo dice el verso número 8 de la segunda carta del apóstol Pablo en el capítulo número 1, y son los textos que precisamente el día de hoy vamos a estudiar hasta el verso número 11. Y dice así la escritura en el verso 8: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Bueno, aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo está mostrándonos a través del texto que no debemos de perder la esperanza, y ese es el título de nuestro estudio para el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque muchas personas, al momento de tener distintas dificultades, problemas a lo largo de su vida, y cuando no ven precisamente una puerta de salida, se abandonan al vicio, se abandonan a otras circunstancias, inclusive algunos hasta quisieran hasta perder la vida. Algunos otros hasta se avientan de algún puente. Entonces el apóstol Pablo aquí claramente está hablando y le está diciendo que no perdamos la esperanza. Así que Pablo está hablando de los eventos de los que él y sus colaboradores estaban pasando en ese momento, y que por sus propias fuerzas jamás iban a poder sobrevivir, ¿verdad? Y entonces él está aquí arguyendo todo esto, todo este compendio, ¿sí?, de los versos 8 al 11, está el apóstol Pablo diciendo que no debemos de perder la esperanza, y que solamente la esperanza la tenemos en la persona de Jesús. Así que en medio de cualquier problema, circunstancia, apuro económico, enfermedad, tragedia, lo que sea, siempre te debes acercar a nuestro Dios para que Él en su momento te ayude, te dé paz, te consuele y te muestre el camino que tú debes de seguir para salir adelante en cualquier problema que pudiera haber. Esto nos lleva directamente a nuestro primer punto a tratar, mis hermanos, que no debemos de perder la esperanza de vivir. Ahí mismo en el verso número 8 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Bueno, aquí hay que entender algo muy importante. Los corintios ya sabían de los peligros que Pablo había tenido a lo largo de su vida y que estaba pasando en ese momento. Y eso a lo mejor no era necesario en ese momento abundar en ellos o mencionarlos a detalle a estos primeros lectores que eran los corintios, aunque de mencionarlos, ¿verdad?, habrían sido muy útiles todos estos peligros para quienes leyeran su epístola posteriormente, hablando de esta misma, aunque el apóstol Pablo arguya muchos peligros que tuvo en distintas epístolas dadas a distintos hermanos en Cristo, ¿verdad?, como sucede en el Nuevo Testamento. Ahora, Pablo se va a dirigir a los corintios llamándolos hermanos, o sea, todos aquellos que pertenecen a la familia de la fe en Jesucristo. Y él dice en el mismo verso 8: no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. O sea, Pablo
no habla a detalle de qué tipo de peligros fue expuesto él en ese momento, pero si pudiéramos especular y poder buscar en el Nuevo Testamento acerca de los peligros que él llegó a tener en ese momento, bueno, podríamos pensar primeramente en distintos incidentes. El primero de ellos en Éfeso, ¿verdad? Allá en el capítulo número 19, allá del libro de los Hechos, en donde la revuelta que hizo el mismo Demetrio, ¿verdad? Donde todos ellos fueron capturados y sometidos, el mismo apóstol Pablo fue librado y también todos sus compañeros, ¿verdad? Con todo y que los golpearon, bueno, no murieron. Y esto habla precisamente de la providencia divina que Dios estaba procurando en esos hombres, que a pesar de que ellos eran valientes, bueno, Dios los preservó siempre, ¿verdad? Esa es la primera. La segunda pudiera ser la misma batalla que el mismo apóstol Pablo refiere, que él había tenido una batalla contra algunas fieras, ¿verdad? Esto precisamente en 1 Corintios, en el capítulo 15, en donde él está hablando que él había batallado con unas fieras. Y bueno, aquí hay que entender también que Pablo, como ciudadano romano, pues jamás hubiera sido echado a los leones, porque los ciudadanos romanos no los iban a echar a los leones, solamente echaban a los gladiadores o en su momento aquellos rebeldes en contra del sistema romano o en contra del imperio romano, y más aún aquellos que proclamaban a Cristo como su Salvador. Entonces, el apóstol Pablo, en su momento, por ser ciudadano romano, no iba a ser echado directamente a los leones. Entonces, más bien, cuando él dice que tuvo una batalla contra unas fieras, esto se refiere claramente a que fueron personas a las cuales se lo querían devorar vivo, si no es que querían verlo muerto primeramente antes de seguir escuchándolo, ¿verdad? Con todo lo que hablaba del Evangelio, porque el Evangelio siempre infunde culpa en aquellos que escuchan. El Evangelio siempre muestra la cara y hace ver el corazón y nuestra intimidad y sobre todo nuestra baja moral en medio del mismo Dios. Entonces pudiéramos decir que cuando él dice que batalló contra fieras, no debe de interpretarse de forma literal, sino de forma figurada. Hay un tercer peligro al cual también el mismo apóstol Pablo podría estar hablando, y es el encarcelamiento que tuvo con las autoridades romanas. Aunque no tenemos precisamente registro de que el apóstol Pablo estuvo encarcelado en Éfeso, puesto que él desde Éfeso escribió primera y segunda a los Corintios, bueno, pues él narra que en distintos momentos él pudo haber sido encarcelado, ¿verdad? Y aunque esto pudiéramos decir que él estuvo 3 años en esa ciudad, en Éfeso, pues pudiéramos decir que estuvo en distintos momentos encarcelado, y a su vez eso es de lo que habla en este momento el mismo apóstol, ¿verdad? Un cuarto peligro que él pudo haber tenido fue precisamente aquella enfermedad física de la cual habla en esta misma epístola, en segunda a los Corintios, en el capítulo 12, versos del 7 al 10, en donde prácticamente habla el apóstol Pablo respecto a un aguijón, ¿verdad? Aunque no sabemos la naturaleza de esta enfermedad, que pudo haber sido de los ojos, pudo haber sido que estaba encorvado, pudo haber sido cualquier circunstancia. Bueno, él solamente dice que tenía un aguijón en la carne y que aunque esto no le traía un peligro de muerte, era una constante perturbación dentro de su propio cuerpo, dentro de su propia vida, y esto le llevaba sencillamente a estar constantemente agobiado, ¿sí? Y sentirse esclavizado a este dolor tal vez, o a esta perturbación tremenda que pudiera tener el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Y podemos ver claramente que todas estas sugerencias de enfermedades que tuvo constantes, o los peligros que que tuvo el apóstol Pablo, pues solamente son especulaciones, pero en algún sentido pudiéramos decir que Pablo describe claramente en el verso 10 que Dios es quien lo libra y lo librará también, ¿verdad? De tan grande muerte que él en su momento había perdido inclusive hasta la misma esperanza, ¿verdad? Ahora, el mismo verso 8, mis queridos hermanos, dice ahí, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún
perdimos la esperanza de conservar la vida. El peligro que el apóstol Pablo corría era tan grande en ese momento que lo describe como una carga tan pesada que él mismo era incapaz de poderla sobrellevar físicamente, aún espiritualmente en su propia personalidad carecía de fuerza necesaria para poderla llevar, lo que le hizo precisamente caer en un estado crítico y posiblemente de depresión o de desesperación o de persecución, en donde él mismo lo narra en el capítulo 4 de esta misma epístola, de los versos 8 al 10, y dice ahí, en el verso 8 del capítulo 4 de segunda a los Corintios, y dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, esto está hablando de que constantemente tuvo perturbaciones, tuvo peligros, tuvo necesidades. Por supuesto que sí, puesto que era un ser humano como tú y yo. Y esto, bueno, con el hecho de que sea un hombre de Dios, no significa que no tenga luchas, no significa que no tenga tentaciones, tampoco significa que no tenga apuros o necesidades. Por supuesto que sí. Todos en su momento tenemos este tipo de tribulaciones, dificultades, problemas, pero solamente en la persona de Jesús y confiando en nuestro Dios es como nosotros podemos ser librados de cualquier perturbación que pueda llegar a nuestra vida. Así que pudiéramos decir que el apóstol Pablo ya esperaba el final de su propia vida terrenal, pero él mismo sintió que verdaderamente Dios tenía que intervenir a su favor, ¿verdad? Y así, y por así decirlo, bueno, pues Dios lo rescató de la misma muerte, ¿verdad? Y entonces podríamos pensar que alguno pudiera estar en una situación similar o más o menos del tipo del mismo apóstol Pablo. Solamente en Cristo podemos tener esa esperanza de vida. Y eso nos debe de quedar muy claro, porque no hay otra forma de podernos librar de tantas perturbaciones. Hay gente que tiene hasta el día de hoy tremendas perturbaciones de pandemia, de lo que tú quieras, de apuros económicos, de enfermedades, pero solamente en Cristo tenemos la esperanza. Esto nos lleva directamente al punto número 2, mis queridos hermanos, que es la esperanza está solo en Dios, en quien podemos confiar. Dice el verso número 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Todos sin excepción, absolutamente todos en algún momento de nuestra vida, ¿sí?, nos sentimos muy seguros de sí mismos. Nos sentimos que nada nos puede hacer daño. Sin embargo, llega un momento súbito, un momento de quebrantamiento, un momento en donde siempre vamos a necesitar del mismo Dios. El problema es que muchas personas no lo consideran en sus propias vidas, y es ahí donde viene el problema. Entonces, claramente podemos ver que habrá algunas personas, ¿sí?, que pueden sentirse totalmente seguras de sí mismos por lo que tienen, por su buena salud, por sus bienes económicos, por cualquier cosa, pero va a llegar un momento que van a estar delante del Señor, y ahí es donde tendrán que dar cuentas. Así que vemos claramente cómo es que el apóstol Pablo, al decir aquí, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, él está demostrando que la experiencia que estuvo sometido él y sus colaboradores jamás por él mismo la hubieran librado, ya que era imposible evitarla. Solamente el poder de Dios fue quien le ayudó, y esto le llevó precisamente a clamar a Dios y a dejar de confiar en sus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque tuvieron en sí mismos sentencia de muerte. Pablo prácticamente había pedido a Dios que fuesen librados, y sin en cambio, en lugar de eso, tuvo una sentencia de muerte. Él mismo lo explica de esta forma, ¿verdad? Y pudiéramos decir que Pablo pidió exactamente a Dios lo mismo que mi Señor y Salvador Jesucristo le pidió al Padre exactamente cuando estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Qué cosa?
que el Padre le quitara, ¿sí? Esta copa para que dejara el sufrimiento y no llegara a la muerte. Y el apóstol Pablo estaba en esta posición, digo, guardando precisamente las proporciones, ¿verdad?, del apóstol y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cuántas personas a veces se desesperan por distintas circunstancias? Solamente tenemos que clamar a Dios. Solamente tenemos que buscar al Dios de los cielos, al que tiene todo el poder, a ese poder divino que solamente emana de Él, y que si tú clamas de todo tu corazón, teniendo fe en la persona de Jesús, Él te va a librar de cualquier circunstancia, si está en su voluntad, y que tú también puedas creer en Él. Entonces, podemos ver aquí claramente que aunque el apóstol Pablo estaba al borde de la muerte, no murió, ¿verdad? Con todos estos peligros habidos y por haber, que ni tú ni yo hemos llegado a tener, ¿verdad? Porque prácticamente